Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Colegio Instituto Christian Lawrence. Voy a explicar el tema del nacimiento del capitalismo. Para hoy tenemos el versículo de la Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice: porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dios hoy nos invita a que el ser humano se gane con el sudor de su frente el pan de cada día, porque Dios quiere un ser humano que tenga la capacidad de ganarse las cosas y que jamás espere de él lo que con sus manos puede hacer. Bonito versículo de hoy. Bueno, ya entrando como en la clase como tal, cuando hablamos de la sociedad capitalista debemos tener en cuenta en el momento de la historia que después de la revolución industrial, que fue un cambio de eje, un cambio social en cuanto a la economía, en cuanto a la producción, en cuanto a lo que es el comercio como tal, el mundo en ese momento de Inglaterra revoluciona ya que ya se crea una nueva forma de masificación de productos, es decir, la nueva sociedad empieza a crear productos para generar una economía fuerte, estructurada. Entonces, a raíz de eso, las empresas empiezan a contratar personas, pero también compran las máquinas a vapor, obviamente. Además de esto, ellos aseguraban que con las máquinas a vapor ganaban más productos y la ganancia era mejor. Algo de eficiencia y eficacia en lo que es la economía como tal. Sin embargo, todavía tenían una gran cantidad de obreros que se dedicaban a elaborar este tipo de máquinas para que los productos salieran de manera equitativa y de calidad. Bueno, en cuanto a la economía como tal, también comienza una nueva forma política, una nueva forma económica, que es el capitalismo o la sociedad capitalista. Este es un sistema económico capitalista donde las empresas utilizan el capital para generar mucha producción. Sin embargo, en la sociedad contemporánea es muy criticado porque, según el socialismo y otros sistemas políticos, el capitalista siempre genera una riqueza mínima e individualista, es decir, solamente la riqueza para algunos y los otros se tienen que acostumbrar a trabajar por estos capitalistas. Entonces, esta sociedad capitalista nace de esa revolución industrial, nace de ese enfoque, de esa influencia, y empiezan entonces los patrones a generar empleos. Sí, se le paga a la gente por empleos, pero la paga es muy poca para la producción que se hace. Entonces, también nace algo que se llama el monopolio económico. También nace el monopolio económico y nace lo que es el esclavismo de la sociedad capitalista. Es una crítica muy contundente a este sistema político de la historia. Sigamos. Bueno, en cuanto al sistema que establece la burguesía, en cuanto a las clases sociales, obviamente todavía existía la burguesía. Y se denomina la burguesía aquella clase social de acomodados, pero que se agrupan con personas con propiedades privadas y altos rendimientos económicos, pero obviamente en la sociedad antigua, en la sociedad de Inglaterra, en la revolución industrial, eran pocos los que tenían grandes cantidades de económica. Entonces, por ellos tener el capital, podían crear grandes empresas y obviamente ellos iban a ser más ricos. Pero uno de los grandes exponentes rusos del socialismo, que es el padre del socialismo, que es Karl Marx, filósofo también, hace referencia que fue uno de los principales críticos del capitalismo, ya que el capital que ejerce este sistema económico es el ser humano en la mano de obra, pero sin una paga considerada, y que prevalece obviamente más la empresa que la misma mano de obra o que los obreros. En cambio, el socialismo, que ya es un sistema político social que se establece más por los derechos del trabajador y menos por la empresa. Sin embargo, no quiero decir que uno sea bueno y uno sea malo. Cada uno maneja su perspectiva, sus ventajas y sus desventajas en la hora de la economía como tal. La característica importante de la burguesía era que ellos
se diferenciaban de grupos, obviamente, unas familias con altos dineros, clase social alta, con bastante prestigio y gran actividad laboral que generaban ellos. Tienen derechos civiles, la mayoría estudiaban, obviamente eran grandes empresarios y se basaban más que todo en lo que es la posibilidad de ganar riqueza. También muchos se establecían en el sistema de estado político para generar también desde la política fortalecer el capitalismo, y también ejercían cargos públicos para, como le dije anteriormente, generar una gran base del capitalismo. Bueno, si aquello era la burguesía, que eran los dueños de la empresa, aquí tenemos algo importante, los proletariados, que era la clase de obreros que se dedicaba a ejercer la mano de obra para la construcción y la producción de productos. Sin embargo, ellos anteriormente, en las antiguas situaciones de la historia, muy poco se les pagaba, incluso los esclavizaban. Sin embargo, con este cambio ya, un cambio ya muy general, un cambio muy ilustrado, ellos le empiezan a pagar. Sin embargo, el pago no es la remuneración correcta a lo que es su mano de obra, es decir, le pagaban muy poco por la alta producción que ellos establecían. Prácticamente eran esclavos empresariales. Sin embargo, estos proletariados, a medida del tiempo, empezaron a crear sindicatos, que posteriormente estaré explicando en próximas clases. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que estos obreros eran de clase baja, una clase, digamos, en estos momentos estrato 1, estrato 2, que servían a los patrones para la producción de la empresa. Bueno, la ventaja del capitalismo como tal es que el capitalismo genera mucha riqueza, algo difícil de otros sistemas. Uno de los sistemas que mejor genera riqueza a nivel mundial es el capitalismo. Obviamente porque hay gran flujo económico, ventas, producción, y esto genera plata, esto genera monto económico, que es algo importante. Se tiene acceso a la propiedad privada, obviamente la propiedad privada emana una gran estructura en el capitalismo, ya que cuando hablamos del capitalismo en relación a la sociedad privada es que es independiente del Estado, o sea que el Estado no puede entrar a ejercer un control sobre el capitalismo y la sociedad privada porque tienen otra institución, tienen otros parámetros, ella misma se financia. Todos pueden ejercer tanto sus derechos individuales como el del sector que pertenece. Se promueve el emprendimiento. Obviamente el capitalismo busca a través de la innovación, la tecnología, crear nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de producción. Existen movimientos constantes en el país, el porcentaje mismo de la riqueza. Obviamente lo malo es que una cierta parte del grupo del país genera riquezas individuales. Existen una toma de decisiones basada en la libertad de pensamiento de cada persona. Obviamente aquí el capitalismo no reprime, eso es lo importante, no reprime al trabajador ni al dueño, simplemente es una libertad. Sin embargo, obviamente cada mundo, cada sociedad equivale a lo que gana. La fuerza de trabajo se ha modificado para alcanzar la figura de libre asalariados, o sea que buscan que las personas a través de su salario corresponda lo que es su fuente de trabajo. Sin embargo, esto no, en el capitalismo no se da, porque normalmente las empresas pagan poco por la producción idónea de los trabajadores. Bueno, vamos a tener aquí en cierto modo las críticas del capitalismo. Críticas del capitalismo. Bueno, parte de que el capitalismo es una sociedad caracterizada por la explotación desde la economía. A diferencia del esclavismo y feudalismo de la fuerza del trabajo del hombre, al instituir el trabajo como mercancía más, esta condición sería principal contradicción. Medios de producción privados con fuerza de trabajo colectiva, de este modo, mientras el capitalismo se produce de forma colectiva, se disfruta su riqueza y se genera en privado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sociedad capitalista, a pesar de que es una fuerza colectiva, muy pocos reciben las ganancias que verdaderamente debe establecer una fuente de ingreso y el trabajo como tal. Es decir, que el rico es más rico y el pobre es más pobre. En cuanto a la crítica ecologista de la naturaleza, es que el capitalismo acumula muchas riquezas constantemente, pero los recursos los están agotando
y como no genera un plan de trabajo en cuanto a la renovación de los recursos, genera un problema ambiental importante, porque prevalece más lo que es la sociedad capitalista más que cualquier otro ámbito, ya sea el ámbito laboral, el ámbito de los obreros, el ámbito de los ecosistemas, la naturaleza. Por lo tanto, esa es una de las principales críticas. En cuanto a la desigualdad social, obviamente, gracias a la revolución industrial hubo un cambio económico, sin embargo hubo desigualdades, todavía nacen las clases sociales, el rico mandando y el pobre atendiendo. Entonces son situaciones que no deben ser establecidas en esta sociedad. Por último, aquí tenemos los documentos bases de la siguiente clase, el libro Santillana y el siguiente artículo web. Espero que sea sobre la clase.